contéstenme. Es que dice que hay un poco de inestabilidad en mi conexión, ¿pero me escuchan? Sí, Ok. doctora. Sí. Entonces vamos a hablar de las generalidades de la herencia autosómica recesiva. Entonces, para recordar, cuando hablamos de herencia autosómica, nos referimos a que los genes están presentes en los cromosomas autosómicos que van del 1, el par 1 al par 22. Y vamos a decir que es recesiva porque se va a presentar en estado homocigoto. Ahorita vamos a ver las generalidades. Entonces, estas serían algunas de las generalidades. Primero, los afectados son siempre homocigotos. Homocigotos para ese alelo que va a estar mutado. También se pueden presentar pacientes enfermos en la misma generación. Generalmente pueden ser hermanos o primos y entonces se dice que este árbol genealógico tiene un comportamiento horizontal, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos a dos individuos que están afectados, hombres y mujeres, que también es otra característica, o sea, se pueden afectar o pueden presentar la enfermedad tanto hombres y mujeres y en una misma generación. Como decíamos, si vemos estos afectados, tienen un alelo, perdón, los alelos son recesivos y por eso se dice que está en estado homocigoto. Los progenitores son portadores y van a ser heterocigotos generalmente y no van a desarrollar el fenotipo clínico. Y lo vemos aquí con estos padres, ¿no? Que tenemos un papá, una mamá. Si vemos los alelos, son heterocigotos y solamente serían portadores, que los señalamos con el punto que está aquí en medio. Pero ellos estarían clínicamente sanos. Sin embargo, tienen el riesgo de heredar estos alelos mutados que están representados con la letra minúscula y entonces los hijos en un estado homocigoto presentar el fenotipo clínico. Como mencioné, tanto hombres como mujeres tienen el mismo riesgo de ser afectados, pues porque no depende del sexo. El riesgo de recurrencia para cada hermano, para los hermanos de un individuo afectado, es del 25%. Y aquí lo que ocurre es que hay una reducción o pérdida de función de la proteína, pues que está resultado o que se codifica para el gen que se encuentra mutado. Entonces, vean, en este ejemplo tenemos a dos progenitores, cada uno de ellos tiene una mutación en un alelo dado, son heterocigotos y son portadores. Si hacemos el cuadro de Punnett para hacer el análisis de la recurrencia, del riesgo que tienen de heredar este alelo mutado, vamos a encontrar el que tienen el 25% de tener un hijo afectado. El 50% van a ser individuos portadores, heterocigotos, pero también tienen un 25% de tener hijos sanos, no afectados, que hereden el alelo sano o sin mutación. Y aquí vamos a ver otro árbol genealógico en donde vemos a los portadores, hombres y mujeres pueden ser portadoras, y si se dan cuenta en esta familia, pues aparentemente no había ningún problema, ¿no? Y aquí aparece un individuo afectado, una mujer afectada. Entonces, bueno, en este caso solamente vemos en esta generación a este individuo afectado, pero esta mujer tiene un riesgo, como dijimos, de heredar el alelo mutado, pero al tener una pareja sana, entonces aquí estos individuos no van a estar afectados, pero sí tienen un riesgo de ser portadores. Cuando ambos padres son heterocigotos y son portadores, entonces aquí el riesgo dijimos que es del 25% de que puedan presentar algún hijo afectado. Y aquí lo vemos, en este caso, pues es un varón. Nuevamente recordar, hombres y mujeres se ven afectados. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. no, Bueno, no, maestra, los progenitores también podrían ser cigotos recesivos, ¿no? ¿Heterocigotos recesivos? ¿O cómo otra vez? Homocigotos. O sea, para esta enfermedad, si son homocigotos, podrían... Oh, claro, sí, ahorita vamos a ver. O sea, este es un ejemplo, y es lo más común, en donde los padres sean heterocigotos, sean portadores y no desarrollen la enfermedad. Sin embargo, pues también se puede dar el caso de que alguna mujer o un hombre afectado, pues
puedan tener hijos, ¿sí? Claro. Y en este caso serían homocigotos, ¿no? Homocigotos afectados. Gracias. Sí, ahorita lo vamos a ver. Bien. Entonces, aquí lo que les decía. Recordemos que cada uno de nosotros tenemos un par de genes, o sea, presentes en los cromosomas, uno de origen paterno y el otro de origen materno. Ajá. Cuando hablamos de que son heterocigotos y que son portadores, lo que veríamos sería que en uno de los cromosomas, en un locus dado, este alelo tiene una mutación y el otro está perfectamente sano. Un gen está trabajando al 100% y el otro pues tiene una afección. En el caso de los homocigotos que están afectados, aquí ambos, estos genes en ambos alelos tienen una mutación y entonces ninguno de los dos puede o está trabajando, ¿ok? Haciendo o tomando en cuenta lo que nos decía su compañera, pues puede haber varias posibilidades de que cómo se pueda dar o se pueda presentar este tipo de herencia. Entonces, aquí lo vemos. Tenemos dos padres que tienen diferente genotipo y por lo tanto fenotipo. Podemos tener un padre que es portador, y por portador diríamos entonces que un alelo está trabajando y el otro está mutado, que es lo que vemos aquí, es heterocigoto. Y se puede emparejar con una persona que es afectada. Esta persona afectada, nuevamente como vemos en la imagen, es homocigota, ¿sí? Y tendrían pues un cierto potencial, un cierto riesgo de tener hijos afectados. No sé si puedan sacar ustedes rápidamente con su cuadro de Punnett, hacer pues este emparejamiento y ver la posibilidad, cuál es el riesgo de que tengan hijos afectados, por favor. Con un portador y un homocigoto. Aquí, ajá, con un heterocigoto que va a ser portador, ajá, y con un homocigoto que va a estar afectado. Esta primera. A ver, Adriana. Sí, levantaste la mano primero. Adriana. Bueno, me equivoqué de nombre. Vences. Es Ana Gabriela. Perdón. Vences. Sí, gracias. El 50% van a ser homocigotos recesivos y el 50% nada más van a ser portadores. Ok, homocigotos, ajá, van a ser homocigotos y van a estar afectados. Y el otro 50% van a ser heterocigotos y no van a estar afectados y van a ser portadores. Ok, muy bien. Pero también existe la posibilidad de que ambos padres puedan estar afectados. Ambos padres sean homocigotos. Entonces aquí no hay mucho para dónde hacerse. ¿Okay? Cada uno de los alelos va a llevar la mutación y entonces la posibilidad o el riesgo es que todos estén afectados. ¿Sí? Todo, o sea, es del 100% de que su descendencia esté afectada. Otro dato interesante es que se estima que aproximadamente cada uno de nosotros es portador de 7 genes, de mutaciones en 7 genes y que estamos en un estado heterocigoto o portador. Y entonces, dependiendo de la población o de la enfermedad, mejor dicho, hay cierto riesgo de que a pesar de que nos podamos emparejar con personas que no estamos relacionadas, podamos entonces, esa otra persona pueda también ser un heterocigoto, pueda ser un portador y tengamos un riesgo, obviamente, para heredar ese alelo mutado y la descendencia sea homocigoto y que esté afectada. Entonces, esto era lo que les comentaba. Aquí tenemos un progenitor que es portador. Aquí lo vamos a señalar con la R mayúscula, que va a ser el alelo funcional. La R minúscula va a ser el alelo mutado. Y los dos progenitores son portadores. Ellos fenotípicamente van a estar sanos, pero tienen aquí este alelo que va a estar mutado. Si hacemos este cuadro, o pues esta cruza,
aquí vamos a tener, como ya lo mencionaron, un cierto riesgo, ¿verdad? Aquí, ¿qué tendríamos? Dos R's Homocigotos. Dos Dos R's Rs. minúsculas. Ajá, son heterocigotos. Homocigotos, perdón. Y aquí. Ok. Entonces, ¿qué porcentaje? Esto lo vemos genotípicamente. ¿Qué porcentajes tendríamos? El 50% de heterocigotos. El 50% son heterocigotos, exacto. Y ese 50% fenotípicamente, pues, ¿cómo van a ser? No van a estar afectados, pero son portadores. No van a estar afectados, exactamente. Aquí, ¿qué vemos? Una persona sana. Una persona sana, exacto. Y genotípicamente Homocigoto dominante. es un homocigoto. Sí, es un homocigoto, simplemente no afectado. Ujú. Y el 25%, este Va a estar restante, afectado. es un homocigoto, pero va a estar afectado. Ajá, exacto. Y recuerden que en estos padres, en esta pareja, que ambos son portadores, este riesgo va a ser para cada embarazo. Ujú. O sea, nunca va a aplicar el hecho de que tengan un hijo enfermo y entonces ya el resto de los hijos que puedan tener van a estar sanos o van a ser portadores. No, esto ocurre en cada embarazo, ¿sí? Esto es importante. Y entonces aquí lo vemos otra vez, que es lo que decíamos. Cuando ambos padres son portadores, entonces hay un 25% de probabilidad de que tengan un hijo sano, 50%, bueno, aquí también serían sanos, pero son portadores, y un 25% de que esté afectado. Ok. Bueno, esto ya lo mencionamos. La otra forma en la que se pueden encontrar o presentar estos padecimientos: un progenitor heterocigoto y un progenitor normal. Y además los alelos sin mutación. En este caso del progenitor portador, ¿cuáles son la posibilidad de gametos que tiene de generar? R mayúscula y R minúscula. Exacto, acuérdense. Porque se van a separar, ¿verdad? Se segregan de forma independiente. Y en el caso del progenitor normal, R mayúscula R y mayúscula y R minúscula. las dos son R's mayúsculas. Muy bien. Okay. Ajá. Y si hacemos aquí el cuadro de Punnett, ¿qué es lo que vamos a encontrar? R mayúscula y R mayúscula. Ajá. Acá. Mayúscula y minúscula. R minúscula. Okay. Ajá. ¿Y aquí? R R mayúscula. mayúscula y R minúscula. Ajá. Entonces, vean aquí, genotípicamente, ¿qué es lo que vemos? 50% probabilidad de estar afectado y otro 50% no afectado. No, a ver, vean bien. Un Acuérdense, 50% de estar sano y el otro 50% de ser portador. Ajá. Pero entonces, ¿estos cómo son genotípicamente? homocigotos. Homocigotos. Ajá. Ajá, son homocigotos, no están afectados. El otro 50% ¿qué son? Heterocigotos portadores. Heterocigotos portadores, exacto. Y fenotípicamente, Serán sanos los 4, bueno, 100%. todos son sanos. Ajá, exacto. Pero acuérdense, ya genotípicamente cambia. Ujú. Muy bien. Y bueno, ya lo habíamos mencionado, en donde los dos progenitores están afectados. Aquí, como dijimos, pues no hay más para dónde hacerse. Los gametos que van a generar, 100% R afectados. minúscula y R minúscula. R minúsculas, ajá, exacto, se van a separar, acuérdense, se segregan de forma independiente. Muy bien, y aquí pues ya, todos aquí las posibilidades o las combinaciones. Ajá. Genotípicamente, ¿cuál es? ¿Cuál sería?
100% afectado. 100%. No, genotípicamente. Homocigotos Son recesivo. homocigotos afectados, exacto, y fenotípicamente, Para tener la condición, el 100%. exacto, el 100% puede tener la condición. Muy bien. Hay otra, bueno, términos que se usan para, que incrementan el riesgo, que tampoco quiere decir que va a ser un hecho siempre. Y uno de ellos es la consanguinidad. Okay. Aquí hace referencia a individuos que tienen o que están relacionados. Y en este caso, por ejemplo, en el árbol genealógico se marca con una doble línea esta relación. Y aquí vemos que estas dos personas son primos. Entonces, esto simplemente está incrementando la probabilidad de que se puedan presentar estos alelos mutados. Pues porque si, como les dije, cada uno de nosotros porta un cierto número de genes mutados en un estado heterocigoto, pues es mucho más probable que si yo me emparejo con algún miembro de mi familia, ese miembro tenga esa misma mutación, ¿no? Y podamos entonces segregar esos alelos mutados. Pero, nuevamente, solo puede incrementar de cierta manera el riesgo. Y otro término es la endogamia, en donde aquí se da entre poblaciones que son relativamente, o que se casan entre ellos, y nuevamente eso hace que se incremente ese riesgo, que se pueda presentar este riesgo de que entre estas personas pues puedan ser familiares, que tengan algún ancestro común. Muy bien. Entonces, y también vale la pena aquí hacer una aclaración entre lo que es un homocigoto y lo que es un heterocigoto compuesto. Vean, en el caso del homocigoto, que es lo que habíamos hablado ahorita, ambos alelos ya dijimos que van a estar mutados, pero van a tener una mutación idéntica. Los dos en el mismo sitio se van a mutar y entonces van a dejar de ser funcionales. En el caso del heterocigoto compuesto, aquí vamos a tener el mismo gen, pero diferentes mutaciones. Pero el resultado va a ser el mismo en el sentido de que va a perder función esa proteína producto de ese gen dado. ¿Ok? Maestra, ¿lo podría repetir? Sí. Vean aquí con el ejemplo y los colores. Dijimos que cuando hablábamos del homocigoto, en este locus, este gen particular, va a tener una mutación, la misma mutación, ¿ok? Tanto en el cromosoma de origen paterno como en el cromosoma de origen materno, en este locus, la misma mutación en el mismo sitio y se pierde la función de la proteína. En el caso del heterocigoto compuesto, vamos a tener ese mismo gen en ese locus particular. Sin embargo, en uno de los alelos va a tener la mutación en el exón 1, por ejemplo. Y en el otro alelo, el mismo gen, simplemente tiene la mutación en el exón 5. Cuando se encuentran, pues el resultado es que no tenemos funcionalidad de esa proteína. Pero la mutación está ubicada en diferentes sitios. O es diferente la mutación. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Y esto es lo que les había mostrado con anterioridad. Aquí tenemos en A, podremos pensar que es la mamá, y en B tenemos un padre. Aquí este electroferograma corresponde de la secuenciación del gen de CTFR, que ya lo vamos a ver en el caso de la fibrosis quística. Tenemos una mutación que es común, que se le conoce como delta F508. Aquí hay una pérdida en un nucleótido muy particular y esto lo está heredando, por ejemplo, la madre. Y el padre está heredando otro cambio en otra posición, ¿no? Y cambia aquí también la proteína. Entonces, esta hija que hereda una mutación en esta región de la madre y en esta del padre, en este caso sería un heterocigoto compuesto. Está mutado el mismo gen, pero en diferentes posiciones y las mutaciones distintas. Ok. Entonces les decía que la consecuencia o parte del problema es que hay una reducción o pérdida de función de la actividad de la proteína.
Y esto se da mucho en enzimas. Y esto es lo que vemos aquí, en esta imagen. Vean, hay una cierta actividad metabólica que vamos a ver de este lado, en el eje de las Y, y un nivel de proteína, ¿no? En el eje de las X. Entonces, cuando tenemos un homocigoto no afectado, o sea que es normal, con los dos alelos funcionales, pues tenemos que esta enzima, si es una enzima, tiene un 100% de actividad. ¿Okay? En un heterocigoto, y cuando hablamos de heterocigoto decimos que un alelo está funcional y el otro está mutado, perdón, y entonces es un portador, hay una reducción del 50% tanto del nivel de proteína como de actividad de la proteína. Ajá. Pero esto es suficiente para no presentar el fenotipo afectado. Ajá. Sin embargo, cuando tenemos a un homocigoto que está afectado, aquí tenemos el 100%, se pierde la actividad, ajá, o la función de esta enzima en un 100%, porque ambos alelos están afectados, ¿sí? Y aquí lo vemos con otra enzima. Aquí vemos el genotipo. Un homocigoto afectado no tiene actividad, ni metabólica, ni concentración de proteína. Un heterocigoto, en donde un alelo está funcionando, aquí tenemos el 50% tanto de actividad como de concentración enzimática, bueno, de la enzima, perdón, y en un homocigoto no afectado, pues es el 100%. Esto lo vamos a ver, un ejemplo que vamos a ver más adelante, pues es con la pérdida de la enzima, de la actividad enzimática de fenilalanina. Perdón, de la fenilalanina hidroxilasa, ajá, que es la responsable de pasar de fenilalanina a tirosina. ¿Okay? Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Valeria. Sí, ahí dice que un heterocigoto produce una proteína al 50%, pero entonces, aunque tenga la proteína al 50%, como dice ahí, pues va a llevar a cabo normalmente su actividad fisiológica. Exacto. O sea, aquí con este 50% hay una pérdida, una reducción, bueno, aquí de actividad y todo, del 100%, ajá, del nivel, ajá, pero solo una pérdida del 10% en su actividad, ajá, porque después de cierto punto, a pesar de que tengamos ya el 100%, se alcanza una, pues, ¿cómo se le inicia? Una línea asintótica, ¿no? Que a pesar de que tengas más proteína, pues ya no hace diferencia. Ajá. Entonces sí se pierde en un 50% esa cantidad de enzima porque recuerda que está mutado. Pero eso solo representa el 10% de su actividad. Gracias, doctora. Muy bien. Otra, bueno, aquí vemos una reducción o pérdida de la función de las proteínas, ¿no? Pero también pueden ser que, dependiendo de dónde se encuentre esa mutación, pues solamente reduzca, en cierta medida, la actividad de la proteína. Y el ejemplo es esta proteína que es un canal de cloro, CFTR, ajá, que está afectado en fibrosis quística. Y ya van a ver que dependiendo de qué tan activo esté el canal o no, se clasifican estas mutaciones y va desde el tipo 1 hasta el tipo 6. Ajá. En el caso de la clase 1, que sería la más severa, ajá, aquí no hay producción de este canal. Y en algunos otros casos, sí, este canal tiene la posibilidad de producirse, de llegar a la membrana, pero no funcionar de forma adecuada, dando cierta actividad residual y por lo tanto esto puede provocar variabilidad en la presentación clínica. Muy bien. Y bueno, para terminar, esta es una tabla comparativa entre la herencia autosómica dominante y la herencia autosómica recesiva. Vamos a ver aquí, y esto quiero que se le quede muy presente, es que los riesgos de recurrencia son distintos. Ya habíamos mencionado que en el caso de la autosómica dominante, basta con que esté presente el alelo mutado, ajá, para desarrollar el fenotipo clínico. En este caso, en la autosómica recesiva, acuérdense, tienen que estar presentes los dos alelos mutados en estado homocigoto y el riesgo de recurrencia es distinto. Uno es del 50% y aquí, como vimos con este emparejamiento de las diferentes parejas, pues es del 25% cuando ambos padres son portadores.
La transmisión, decíamos que aquí era vertical porque se presentaba en cada generación y en este caso se dice que puede ser horizontal, ¿no? Y van a ser individuos que pueden ser hermanos o pueden ser primos de la misma generación. Y generaciones previas podrían estar sanas, pero podrían ser portadoras, de hecho son portadoras. En el caso del sexo, pues igual, tanto hombres como mujeres tienen la misma posibilidad de estar afectados, aquí no va a haber diferencia. Ajá. Okay. Y aquí, bueno, aquí mencionan la consanguinidad como un factor que incrementa el riesgo de poder presentar ese tipo de padecimientos, ¿sí? Solo es eso, incrementa el riesgo, no es una ley, ¿ok? Bueno, aquí es un ejercicio empleando o teniendo como ejemplo pues al albinismo, ¿no? Que tiene un patrón de herencia autosómico recesivo. Aquí el problema es que la enzima tirosinasa es la que está mutada. Vean, en la generación 1, en la generación 2, no hay individuos afectados, ¿no? Pero en la generación 3 sí. Vemos aquí tanto a un varón como a una mujer que están afectados. Aquí les puse cómo podríamos mencionar cuando está normal y cuando está afectado los alelos, una nomenclatura. Entonces, a ver si pueden sacar su libreta y lo vamos haciendo. Y dice, indica el genotipo de los hijos aquí que vemos que están afectados. ¿Cuál sería el genotipo? Homocigotos. Homocigotos. Homocigotos, exacto. ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Una M mayúscula o una M minúscula? Las dos minúsculas. Las dos minúsculas, ¿verdad? Se parece N, pero se me... Muy bien. Y luego dice, ¿y el posible genotipo de los padres? Hasta nos vamos a quedar hasta los padres. ¿Cuál podría ser? Aquí hay varias posibilidades, ¿no? El de uno podría ser heterocigoto y el otro homocigoto. Eso podría ser, sí, exacto. Esa es una posibilidad. ¿Cuál podría ser otra? Que los dos sean homocigotos. Si los dos fueran homocigotos, acuérdense. No, porque hay un hijo sano. Hay un hijo sano, exacto. Entonces, esa Sí, posibilidad no está. Ajá. Los dos heterocigotos. Exacto, los dos podrían ser heterocigotos y podrían ser portadores, ¿no? Aquí no lo sabemos, pero esas dos posibilidades existen. O que uno sea sano y el otro sea portador, o los dos sean portadores, heterocigotos y fenotípicamente sanos. Esas dos posibilidades existen. La que mencionaba de que los dos fueran homocigotos, pues no, porque aquí vemos a una hija sana. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Y entonces, los cuadros clínicos a revisar sería la fenilcetonuria, fibrosis quística, galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita. Ok, chicos. Muchas gracias, doctora. Si gusta, comenzamos. Nos queda todavía un ratito. Sí, podemos adelantar. Ok. Chicos, si quieren, les podremos dar unos 5 minutitos, doctora Janet. Sí, claro. Para que se relajen y cambiemos de tema. Sí. Sí, 5 minutitos, chicos. ¿Quieren ir al baño o comer algo? No hay problema. Nos vemos a las 8:08. Gracias. 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 Gracias.